le ha dedicado vida, tiempo, esfuerzo, sueños a este proyecto. Así que leo su currículum. Usted es la maestría en filosofía por la UNAM con su tesis de la lógica hegeliana a la crítica ética de Franz Rosenzweig. Su licenciatura es en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras. Su grado obtenido fue en 2007 con su tesis de El comienzo de la ciencia en Hegel. El maestro Ignacio Palencia fue su asesor. Tiene un doctorado en Humanidades, línea Filosofía Moral y Política, posgrado en Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. La doctora además tiene un libro que se llama Hacia una ciencia de la lógica de la liberación, editorial Autodeterminación, La muela del diablo, La Paz Bolivia 2015. Artículos como Descolonización política y revolución de las conciencias, En conciencias, pensar la transformación, una revista teórica del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque hay que decir que ella es jefa de planes y programas académicos del Instituto Nacional de Formación Política, en donde nos hemos formado muchos de nosotros, que hemos estado siguiéndolo paso a paso, pues desde la militancia, ¿no?, de esta filosofía. Me llamó mucho la atención algo que usted dijo en Venezuela, en una universidad de Venezuela. Dice, una vez más el imperio pretende derramar la sangre de nuestros pueblos. Nos llega la hora de dar testimonio del llamado que hizo Túpac Amaru ante la muerte. Sentenció a sus asesinos diciendo, volveré y seré millones. Como una sola voz tenemos que hacer resonar ese repudio al imperio de la muerte. Estamos del lado también nosotras, maestra, doctora, por la lucha por la vida y abiertos para escuchar lo que viene a enseñarnos. Gracias. Ahora sí, doctora, si quiere tomar la palabra para... Sí, pues muchísimas gracias, Omar, Claudia, Yulisa, Jessica, Alejandro, Roberto, Mirna, Luis y los que no se ven por esta hermosa invitación. La verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes en el norte de nuestro amado país. Y bueno, debo decirles que mi familia es de Mexicali por parte de mi madre, así es que me siento muy en casa, ¿no? Todo ese lado de mi familia es norteño, así que me conozco muy, muy de dentro la cultura y bueno, hasta el acento, vaya. Y bueno, pues me da también gusto poder compartirles, ¿no?, algunas reflexiones. Me decía Omar que estuvieron trabajando o leyendo, no sé si en círculo o de qué manera, esta tesis que preparé para la maestría. Quizás sea bueno que podamos dedicarnos un poco a ella y que podamos hacer un diálogo. Quizá me vendría bien saber qué tanto estuvieron trabajando ese texto para ver si yo puedo suponer cosas o si no, hacer una presentación más o menos general del argumento, que es un argumento que seguimos trabajando. Es decir, esa tesis para mí fue sumamente útil y realmente pues es el parteaguas, ¿no?, desde donde yo empiezo a encontrar un lugar para situar el pensamiento más allá de Hegel, porque, bueno, he dicho en varios lugares, esa tesis me permitió hacer el proceso de deshegelianización tan necesario para poder realmente producir un pensamiento crítico. Porque, bueno, después de mucho tiempo, cuando uno se dedica, ¿no?, a estudiar un pensador tan... no sé cómo decirlo, tan fuerte, pero al mismo tiempo como que te va envolviendo, ¿no?, en su sistema, porque Hegel es un autor que tocó casi todos los temas, ¿no? De alguna manera los trató como de incluir a toda la realidad en su sistema de la ciencia, y es muy fácil verse subsumido, o sea, al final... asumirse ingerido por Hegel y emprender la salida, pues es un reto y es justamente lo que tenemos que hacer para poder realmente continuar un pensamiento de liberación
y producir un pensamiento crítico. Entonces esta tesis realmente me permitió hacer ese camino y explorar, situar la reflexión desde más allá del puro pensar puro, por así decirlo. Tratar como de empezar a pensar desde un lugar, esa fue como la experiencia, ¿no? El poder reconstruir el lugar de enunciación desde donde iba a comenzar a reflexionar. Entonces, quizá me venga bien, Omar, si me cuentan un poco cómo ha sido el proceso y podríamos dedicarnos a explorar ese texto. Muy bien. Mire, la forma en que leímos el texto fue de forma individual. Cada quien leyó por su cuenta el texto, que es la tesis de maestría que usted realizó, ¿no? Aunque en mi caso, yo, por ejemplo, yo leí sus tres tesis, ¿no? De licenciatura y maestría y la de doctorado, que me parecen geniales en realidad, ¿no? O sea, porque usted trabaja todo lo que es el método, ¿no? O sea, y lo hace explícito, pues. Por eso me interesa bastante que esta plática, pues, y también que los demás conozcan el trabajo de usted. Eh, bueno, como les estaba comentando, lo leímos de forma individual, pero sí nos gustaría, por ejemplo, que quedamos de acuerdo de que fuera como una especie de cátedra y que al final realizáramos unas preguntas para usted. O sea, ¿Sí? no sé si le parezca bien. Sí, sí, por mí está perfecto. Ujú. Entonces, bueno, si quieren empezamos. La primera parte de este texto es quizá como la más árida, ¿no? La más dura porque es Hegel. Y bueno, yo ahí pues ya supongo también ciertas cosas, pero trato de poner ahí de manera muy apretada cuál es el argumento de Hegel y cómo es que se sostiene este pensamiento tan, eh, con esta pretensión tan fuerte, ¿no? De ser un pensamiento absoluto, un sistema de la ciencia como tal, que se pretende universal y verdadero con todo lo que ello implica. Primero, partiendo de que la verdad es una, ¿no? Y que la verdad es absoluta, y si no, no es verdad. No se puede ir tanteando, dice Hegel, ¿no? La verdad es o no es. Y si hacemos filosofía, esa es la pretensión, o sea, poder situarnos en un lugar para poder hablar con verdad. Entonces es una pretensión durísima, fuertísima, y por eso también ha simbrado de una manera tan fuerte toda la realidad contemporánea, ¿no? Pensemos que, dice Dussel, ¿no? La modernidad empieza en 1492, cuando empieza el despliegue de Europa sobre un continente apenas conocido para ellos y sobre el que van a proyectar, ¿no? O sea, como toda la posibilidad, pero a partir de la negación del otro. La filosofía de Hegel va a poder hacer dentro del pensamiento, digamos, la justificación de eso, de esa pretensión. Entonces, es un pensamiento que llega, ¿no? 300 años, 400 años después, pero llega para poner los cimientos, ahora sí como comprendiendo a qué se ha llegado en la historia y qué es lo que sigue. O sea, como es una puesta al día, es una puesta al día de la razón. Entonces, voy a ir al texto muy brevemente. Me interesa que podamos llegar a la última parte, ¿saben? La primera parte es algo densa y la voy a tener que pasar un poco rápido para que podamos efectivamente llegar a lo más interesante, que es la crítica de Rosenzweig, ¿no? Pero hay algunas cositas que sí habría que exponer, al menos muy brevemente, para que se entienda precisamente de qué trata la crítica. Y bueno, yo empiezo, por ejemplo, haciendo una reconstrucción de la vida de Hegel, lo cual siempre es súper importante para poder entender un pensamiento en todas sus riquezas. Cuando un autor uno lo toma así nada más como su pensamiento sin saber cuál es el contenido vital que hay detrás, uno se pierde finalmente de
de la mitad de la filosofía, porque se pierde de a qué está respondiendo un autor. Y de hecho, Hegel lo dice de una manera explícita, ¿no? Dice, la filosofía es su tiempo comprendido en pensamientos. Entonces, hay que aprender cuál es el tiempo de Hegel. O sea, qué es lo que él está pensando y que finalmente lo va a presentar de una manera abstracta, pero cuando entramos en lo concreto de la historia es donde se explica todo. Entonces, esta explicación, ¿no? esta reconstrucción un poco biográfica, un poco histórica, ayuda a dilucidar todo eso. Entonces, aquí habría que decir algunas cosas puntuales. Por ejemplo, Hegel está viviendo una Alemania sumamente fragmentada, ¿no? Esta fragmentación es básica, vital, porque justamente Hegel va a querer pensar la unidad de la fragmentación, o sea, cómo podemos armonizar lo múltiple en uno. Entonces, esto lo podemos pensar de modo abstracto, lógico, sin mencionar la Alemania de su tiempo, los estados, la cuestión económica, simplemente, a ver, ¿cómo puedo yo pensar la unidad en la diversidad? Así. Entonces, pero cuando yo se los digo así, parece muy abstracto, pero cuando lo vemos en la historia se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, ese es como uno de sus problemas fundamentales. Él dice, tenemos que construir un Estado que sea racional, o sea, que todos estemos de acuerdo en ello, que todos nos sintamos representados, que subjetivamente no nos tengan que decir, no, la ley tiene que ser así y que se nos imponga como coerción, sino que más bien todos la asumamos de una manera racional porque es lo mejor para todos. Entonces, las preocupaciones de Hegel son muy políticas. Y esto es básico. Claro que cuando uno lee la lógica, uno quisiera ver lo político, porque es tan abstracta que parece muy árida y parece muy difícil. Pero cuando lo empezamos a ver desde estas inquietudes políticas, se hace todo mucho más transparente y mucho más llevadero. La intención de Hegel, o sea, de ir pensando la cuestión de la razón, va en ese sentido, de poder encontrar como un principio sobre el cual todos podamos coincidir y desde ahí empezar a construir un Estado, una manera de organizarnos políticamente que sea racional. Y en un principio él piensa, pues Kant va a ser la clave, ¿no? De todo eso. Y cuando empieza a trabajar Kant, se va a dar cuenta de que todavía tiene muchos problemas de fundamentación, que no está claro, que finalmente se queda en el entendimiento, o sea, que abandona el proyecto de la razón. Entonces, él no quería, ¿no? Y de hecho en una carta, y la pongo en la tesis, en una carta que le escribe a un amigo, él dice, son las necesidades como más vitales del ser humano las que me han llevado a desarrollar una filosofía sistemática. O sea, no es que yo haya querido hacer filosofía porque es muy interesante o porque quiera yo meterme en las abstracciones, ¿no? más puras, sino más bien es la necesidad concreta, política, histórica, la que me lleva a resolver dentro del argumento las cuestiones como más duras y abstractas. Entonces, de ahí me fui elevando hasta la ciencia. Entonces, su pretensión de verdad va a ser muy fuerte. O sea, él no pretende hacer un Estado alemán. Él pretende hacer el Estado. O sea, me explico. Esta distinción va a ser muy importante porque él no se va a situar como dentro de la historia, como haciendo algo más. Él dice no. O sea, la humanidad ha llegado al punto en que es capaz de construir un Estado racional. Y cuando digo Estado racional, diría Hegel, eso es algo tautológico, porque si es un Estado tiene que ser racional. O sea, no hay de otra. Si no es racional, el Estado, pum, se va a desmoronar por sí mismo, porque no tiene como la amalgama que lo sostenga. Y dice, y eso ha pasado en la historia. Y por eso los estados caen, ¿no? Porque ya o sea, su realidad
concreta se desfasa del contenido verdadero de Estado. Entonces, lo que él pretende es producir, o sea, es poder que el ser humano sea capaz de producir un Estado. Y cuando digo un Estado, entonces tiene que ser un Estado verdadero, un Estado racional, todo lo que le podamos poner, pero para Hegel decirlo es tautológico, porque en realidad, y de ahí viene su afirmación de que todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? O sea, cuando la realidad se muestra de manera, digamos, clara, es porque es racional, ¿no? O sea, cuando decimos, ese es un Estado, o sea, cuando lo reconocemos así, es porque ha llegado a ese nivel. Entonces, y si no, los estados se están desmoronando por todos lados, agua por todos lados, ¿no? Entonces, este interés político lo va a llevar a él a resolver en el ámbito del pensamiento la respuesta básica, que es lo racional, ¿no? O sea, si decimos que tenemos que producir un estado real racional, pues tengo que primero responder cuál es el contenido de esa razón. Entonces, de ahí su lógica. Ese es el contenido de la ciencia de la lógica, tratar de responder qué es la razón. Entonces, la razón no va a ser esto o aquello, o sea, tiene que ser una respuesta muy articulada, muy compleja, y finalmente, va a decir Hegel, tiene que ser un silogismo. Entonces, la ciencia de la lógica es un silogismo, no se puede decir en una palabra lo que es la razón. Se tiene que ir construyendo, el argumento. No sé si podemos apagar ese micrófono. Gladys Amaya. Gladys, ¿sí puedes apagar el micrófono, por favor? O a lo mejor si no lo puedes apagar tú, yo creo que tú lo puedes. Para solo si puedes cancelar el micrófono ok, ya. Listo. Para no distraernos, porque vamos a empezar a entrar en temas muy abstractos y si no, vamos a perder el hilo. Entonces, esta pregunta que tiene que él resolver y tiene que resolverla de una manera compleja, dice, la razón no se puede decir rápido, no, o sea, y entonces cuando trata de ir como, digamos, vaciándose de contenido, va a tratar de empezar como por lo más simple de todo. Para poder responder la pregunta por la razón, se va a referir primero a la pregunta por lo que es el ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta misma no puede evitar al ser. O sea, cuando uno pregunta sobre algo, lo pregunta siendo. ¿Me explico? Cuando yo digo, ¿quién es Omar? Estoy diciendo que es ya. O sea, estoy suponiendo un contenido que parece que es claro, que es el ser. Entonces, el ser es el punto de partida, lo más abstracto, lo más puro, lo más inmediato, lo más básico, si ustedes quieren, lo más indeterminado, pero es desde donde hay que empezar a hacer la pregunta. ¿Qué es el ser? Entonces, desde ahí va a empezar como todo ese despliegue del argumento para poder arribar realmente a decir lo que es el ser. Y el ser, pues finalmente es la razón, ¿no? O sea, todo lo que es racional. Entonces, respondiendo la pregunta por el ser, va a responder básicamente todas las preguntas. O sea, va a responder la pregunta por la razón, la pregunta por Dios, ¿no? La pregunta, ahorita vamos a ir un poquito más despacio para que no se vean como saltos, aunque bueno, es inevitable que se vean saltos porque bueno, vamos a hablar apenas una horita sobre el tema y esto le llevó a Hegel, pues imagínense cuántos años, ¿no? Entonces, va a decir Hegel, bueno, así, solamente como para hacer una representación del modo como va a ir construyendo él su argumento.
Entonces, cuando me acerco yo al ser, voy a tratar de decir, a ver, lo que es en su pureza, en su abstracción, sin imaginarme nada, porque ese es otro punto. O sea, cuando estamos en el ámbito de la razón, ya no estamos con los sentidos, ¿no? O sea, aquí Hegel, cuando empieza la ciencia de la lógica es el libro en donde comienza el sistema de la ciencia, pero supone que el ser humano ya se ha elevado a través de los distintos niveles de conciencia. Híjole, a ver si no suena un poco chino todo esto que estoy diciendo, pero la idea es que el ser humano no es que nace y ya puede hacer ciencia, no. O sea, tiene que prepararse, tiene que preparar su conciencia, tiene que ser capaz de producir pensamiento. Y producir pensamiento no es lo mismo que decir, tengo enfrente una pantalla. O sea, hay muchas mediaciones ahí detrás, ¿no? Porque una cosa es la descripción sensorial del mundo y otra cosa es el pensamiento que piensa el pensamiento. O sea, hay niveles, ¿no? De pensar. Entonces, la conciencia tiene que crecer y esta es toda la fenomenología del espíritu, pues Hegel la va a dedicar a eso, en donde explica todos estos pasajes, ¿no? Pasa de la conciencia, dice la conciencia natural, que tiene delante de sí objetos y que trata de explicarse lo que son para poder responder qué es lo que conoce cuando conoce. Entonces, después va a conocerse a sí mismo, ¿no? Se va a dar cuenta de todo el contenido, también de su propia conciencia. Entonces, va a ser todo un proceso de crecimiento que es un proceso que se puede fácilmente describir en una persona, en el crecimiento de una persona cuando está comprometida con el conocimiento, pero que también Hegel la va explicando en la historia, ¿no? Porque dice, bueno, no es lo mismo el pensamiento de una cultura de hace miles de años, que es mucho más figurativa, ¿no? Está más atacada o más atada a las imágenes, ¿no? A las representaciones, a las figuras. Dice, en Alemania ya no, en Alemania ya estamos a un nivel más abstracto, ya podemos tener conceptos que no remiten necesariamente, ¿no? A lo sensorial, sino que son conceptos más puros. Entonces, él también va a ser como una filosofía de la historia, es una explicación de que hay culturas menos avanzadas, ¿no? Y así lo va a decir, y otras culturas que se han ido desarrollando son más universales y por eso sus filosofías pues son mucho más verdaderas, ¿no? Y en toda esa historia, la corona de todo es Alemania, ¿no? Y él, o sea, Hegel con su pensamiento y con su sistema de la ciencia. Entonces, va a decir Hegel, ha llegado el momento en el que el ser humano ya puede conocer verdaderamente, ya puede decir lo que es la razón y entonces ya podrá construir un estado verdadero, ¿no? Verdaderamente racional y donde la libertad pues sea realidad. Entonces, toda esta búsqueda que va a hacer Hegel de poder pensar la cuestión del Estado, pues lo va a llevar a desarrollar todo este sistema de la ciencia, que es un sistema, como les decía al principio, omniabarcante, ¿no? O sea, en donde quedan todas las disciplinas estructuradas, ¿no? O sea, es como una gran enciclopedia que va a producir Hegel, y de hecho así se llama, ¿no? Uno de sus libros que trata de resumir todo su sistema de la ciencia se llama Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Y en donde la reina de todas las ciencias, pues es por supuesto la filosofía, porque la filosofía es capaz de pensar el propio pensamiento, y esa es como la actividad más radical que puede llegar a hacer el ser humano. O sea, porque incluso todas las otras ciencias, dice, todas las ciencias particulares son ciencias particulares y suponen la reflexión de la ciencia como filosofía. Porque, por ejemplo, la biología estudia la vida,
Pero parte de que hay vida, o sea, parte del hecho de que hay seres vivos, no se está preguntando, bueno, pero ¿qué significa la vida, no? Y antes de la vida, o sea, no. O sea, parte de la vida y ya te va explicando cómo funcionan ciertos organismos y ciertos otros y hace toda una taxonomía, ¿no? Y dice, no, la filosofía no puede dar nada, por supuesto. O sea, tiene que remontarse hasta el fundamento mismo y fundamentar todo lo que podemos llamar nosotros conocimiento. Entonces, bueno, ya se ve que la pretensión de Hegel es enorme. Y bueno, va a llegar al punto, o sea, va a ser tan enorme que va a decir, la ciencia de la lógica es, así, representativamente como hablar de Dios antes de la creación del mundo, ¿no? O sea, pues uno se lee la ciencia de la lógica, tiene que estar pensando que para Hegel, o sea, está antes del Big Bang, ¿no? O sea, está explorando lo que es la idea, o sea, antes de que sea la realidad. El absoluto del absoluto, exacto. O sea, estamos en el lugar realmente donde todavía no hay realidad objetiva, es la idea pura, ¿no? La razón en su sentido más puro. Y después de la ciencia de la lógica va a venir la filosofía de la naturaleza, que es cómo Dios ahora se determina, o sea, se pone, se hace objeto y crea, ahora sí, la realidad y todo lo inorgánico y lo orgánico, y ahí hasta el ser humano, la conciencia, y después viene la filosofía del espíritu, que es, ahora sí, el mundo humano, ¿no? La historia, las religiones y finalmente la historia del ser humano, la historia de las culturas, toda la filosofía del derecho, cómo el Estado, cuál es el lugar del Estado como el lugar en donde se realiza Dios, como reconocimiento de su propio ser, de su propio contenido, se reconoce y se cumple, ¿no? O sea, eso sí, una cosa, es una teodicea, lo dice, o sea, mi filosofía es una teodicea y una justificación de Dios en la historia. Entonces, sí, pues no es poca cosa la filosofía de Hegel. Y por eso digo, es muy seductora. O sea, uno puede quedar atrapado fácilmente. Y finalmente se llega en la última parte de la filosofía del espíritu, que es la última parte de todo el sistema de la ciencia, está la filosofía. O sea, la filosofía como la que es la actividad que es capaz de volver sobre sí y de poder explicar todo eso. De poder explicar cómo es Dios antes de la creación del mundo, cómo se determina en la naturaleza, cómo aparece también en el ser humano como conciencia de sí y después como cumplimiento de todo su contenido y además su reconocimiento en la filosofía, ¿no? O sea, que es el máximo del máximo. Bueno, aquí ya estamos todos ahora sí como elevados. O sea, realmente es una actividad sublime, dice Hegel, la que estamos haciendo ahora mismo, trayendo al espíritu absoluto. Entonces, parece que no queda nada afuera. Ya sabemos para qué es toda la historia. Y aquí es donde empiezan como los movimientos a ser incómodos. ¿Por qué? Porque si vamos a la cuestión concreta, ¿qué significa esta filosofía en la vida de la gente? ¿No? En la vida concreta de la gente, en la vida concreta de las culturas. Ahí ya se nos empieza a derrumbar la objetividad de Hegel. ¿Por qué? Porque hay un montón de justificaciones impresentables. Por ejemplo, la conquista de nuestro continente. Es decir, esto es algo que necesariamente nos molesta, pues, o sea, a quienes estamos de este lado del charco. Porque el hecho de que Hegel diga que es conforme a la razón, ¿no? Que Europa haya llegado y haya ocupado estas tierras y que estas tierras son necesariamente y por naturaleza inferiores,
pues automáticamente como que nos hace saltar, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo puede ser esto conforme a la razón? Entonces, analizando ya el trabajo de Hegel de una manera más fina, vamos viendo un montón de respuestas que nos da él mismo en su propia argumentación. ¿Qué significa y cuál es el contenido de la razón? Pero ahora no en abstracto, sino ahora en concreto y en la historia. Entonces, cuando dice, ¿y cómo vencieron los europeos a los pueblos originarios de estas tierras? Y bueno, los vencieron por el caballo y el hierro, dice. Y eso es conforme a la razón. Entonces, como que aquí dice uno que, o sea, ¿cómo va a ser conforme a la razón el caballo y el hierro? Entonces empezamos a ver, pues, un pensamiento que es justificador de un montón de atrocidades, ¿no? O sea, cuando habla también de la cuestión de la pobreza y dice, bueno, es necesario que a partir del sistema que estamos desarrollando económico haya pobres. Entonces, como que la pobreza también queda justificada como algo conforme a la razón, como algo necesario. Y los pobres no podemos quedarnos con esa justificación. ¿Por qué? Porque en el pobre hay la conciencia de que su ser está siendo negado. Y esa negación conmueve toda la filosofía hegeliana, ¿no? Entonces, la cosa es, ¿cómo podemos nosotros avanzar y construir otra argumentación, o sea, para poder contrarrestar a este omniabarcante argumento de Hegel? Entonces, aquí es cuando viene Rosenzweig. Y bueno, yo lo que quería hacer en un principio era trabajar Marx, porque Marx también es un autor súper potente que además hace una crítica a Hegel justamente mostrando que la dialéctica hegeliana constituye una inversión, ¿no? Y una inversión lógica y una inversión de la realidad. Pero era como difícil hacer el pasaje de uno a otro y además después de tanto tiempo trabajando Hegel, como que ya más bien leía Marx y veía Hegel, ¿no? Estaba yo ya como mareada, porque utilizan las mismas categorías en muchas cosas, los mismos niveles de análisis, y ya me empezaba como a confundir. O sea, no veía yo cuál era la crítica, pues. Y ahí fue que Juan José Bautista me dijo, no, a ver, ¿por qué no te lees este libro, no? Y me puso así en las manos La estrella de la redención de Rosenzweig. Y cuando empecé a leer, yo dije, no, o sea, voy a hacer mi tesis sobre esto, porque ahorita no estoy preparada para hacer la tesis de Marx. Y yo creo que este es el punto que me va a poder sacar de mi hegelianismo, porque inevitablemente, o sea, después de contarles todo lo que les he contado, ¿a poco no suena sumamente seductor Hegel? O sea, tiene todas las respuestas y pues le da a uno como una soltura y una formación muy sólida para poder enfrentarse ahora sí contra quien sea, ¿no? Entonces, es seductor. Y bueno, empecé a trabajar Rosenzweig y además lo interesante en este caso fue que Rosenzweig es un hegeliano convencido, así empieza, ¿no? Entonces un poco me sentía yo identificada y decía, a ver, yo soy una hegeliana no convencida, pero al final no sé cómo hacer, o sea, no sé cómo salir de aquí. Como dice mi hijo, quiero salir de aquí, así estaba yo, o sea, como con una claustrofobia de no ver la puerta, ¿no? Y entonces Rosenzweig está trabajando la filosofía de Hegel y llega al punto incluso que él dice, me voy a convertir al cristianismo, porque Hegel tiene razón, o sea, tiene razón. Lo que hay que hacer es más bien agarrar la filosofía cristiana, que es lo que hizo Hegel finalmente, ¿no? Que bueno, no voy a entrar en todo ese tema porque es enorme, pero es bueno que lo tengamos aquí en cuenta. La filosofía hegeliana es muy de la cristiandad. Y bueno, esto es una distinción que Rosenzweig no hace, ¿no? Y por eso también él tiene una visión muy negativa del cristianismo, porque en realidad lo que él está analizando es ya
la cristiandad. O sea, digamos, las críticas que le va a lanzar a Hegel van a ser críticas a la cristiandad de la que parte Hegel. No es, digamos, de un cristianismo más crítico, que sí se podría trabajar de otra manera. Entonces, Rosenzweig piensa que más bien lo que hay que hacer es agarrar la filosofía hegeliana y llevarla por obra. Dice, sí, estamos destinados a producir un mundo más racional y entonces lo que tenemos que hacer es convertirnos todos y llevar adelante este proyecto para traerlo a la historia, ¿no? Y entonces está explorando todo eso, escribe un libro, Hegel y el Estado, está trabajando y subjetivamente se siente como un soldado más, ¿no? De ese proyecto, y de pronto le toca irse a la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta experiencia de la Primera Guerra Mundial le va a llevar a hacer reflexiones para él insólitas. Y de hecho, hay que decir, la Estrella de la Redención la va a escribir Hegel, la va a escribir Rosenzweig en medio de la guerra. La va a escribir en postales a su madre, ¿no? O sea, él va a escribir así postales, se las va a mandar a su madre y después todo eso lo va a ir compilando su mamá y él lo va a agarrar y lo va a reescribir y de ahí sale la Estrella de la Redención. Entonces, es un texto escrito pues en el campo de batalla y ante el horror de lo que significa la guerra. Entonces, Rosenzweig no se desdice cuando pensaba que Hegel tenía razón. O sea, en la crudeza de la guerra, sigue diciendo, Hegel tiene razón, pero de una manera monstruosa, ¿no? Que eso es como lo que agrega la Primera Guerra Mundial. O sea, de una manera monstruosa, ¿por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial se están debatiendo las grandes potencias de Europa el poder encarnar el espíritu absoluto. A caballo y hierro. Bueno, ya no era caballo, era tanque y hierro. O sea, esa era la lucha. La lucha era quién iba a ser la gran potencia de Europa. Y al final la gran potencia del mundo. Entonces, todos querían encarnar eso. O sea, ser finalmente el pueblo elegido que iba a conducir los destinos de la humanidad. Pero las consecuencias que tiene eso para la gente de a pie, para la gente concreta, era lo monstruoso. O sea, porque él veía, ¿no? O sea, llegar a sus compañeros mutilados, muertos, ¿no? O sea, la gente en las ciudades. Era horrible para toda la gente, digamos, existente. Entonces, que el espíritu absoluto se cobrara por realizarse esa suma de vida tan concreta y de una manera tan horrenda, es lo que le hace a Rosenzweig no querer convertirse en un guerrero de esa filosofía. Y dice, no. Además de eso, va a tener una experiencia que también es una experiencia existencial muy importante. Cuando llega Yom Kippur, que es una de las fiestas del pueblo judío, una de las fiestas más importantes del pueblo judío, en donde se lleva a cabo como un proceso de, digamos, se puede decir de arrepentimiento, pero es algo más que eso. O sea, como de reconciliación y de acercamiento con el Creador. Entonces, de hecho, Kippur viene de ahí la palabra, que quiere decir como acercarse. O sea, te has alejado todo el año, has hecho un montón de cosas, te has olvidado, ¿no? De dónde vienes, te has olvidado el sentido de la vida, de dónde vas, le has hecho mal a la gente. Y ese día es como un momento para tomar conciencia otra vez, ¿no? O sea, se abren las puertas del cielo y se abre, ahora sí que la oreja del Creador, para que tú le digas que has hecho mal y que quieres volver.
Entonces, esta fiesta es como una de las fiestas, incluso los judíos seculares, digamos, no celebrarán Shabbat, ¿no? No celebrarán un montón de las fiestas, pero Kippur, eso sí, está más allá, ¿no? Incluso del ateísmo, o sea, el Kippur sí celebra. Entonces él va a una pequeña sinagoga y celebra Kippur y entonces se da cuenta y dice, ahí es donde yo entendí que no solo no debía convertirme al cristianismo, ¿no? O sea, realmente me era ya imposible convertirme al cristianismo. Porque ahí, o sea, en mi tradición encontré la respuesta de cuál tiene que ser como el proyecto del ser humano nuevo. Entonces, bueno, apenas estamos en la entrada y ya son las 7:30. Voy a tratar como de resumir unos 15 minutos más para que tengamos un poco de tiempo para compartir juntos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero Rosenzweig? Él dice, y va a escribir un texto que se llama La célula originaria, que es como una carta que le escribe un amigo, y es donde está como tal la célula originaria de toda la estrella de la redención, o sea, como las intuiciones primeras con las cuales va a empezar a elaborar su filosofía. Y este texto empieza hablando de la necesidad de empezar a pensar desde los propios pies. Así, es algo muy elemental, ¿no? O sea, muy básico, muy obvio, y sin embargo, muy revolucionario. Y dice, ¿qué pasa si yo me pongo a pensar desde aquí? O sea, con mis pies puestos en la tierra, yo, ¿no? Franz Rosenzweig, con mi nombre, con mi apellido, con todo lo que eso significa, porque cuando dice nombre, apellido, es justamente el nombre en la cultura hebrea, es la misión que tienes, ¿no? O sea, el nombre no es una cosa así gratuita, sino que tiene una carga muy fuerte porque te habla de tu historia, de tu vida, ¿no? De hacia dónde vas. Y tu apellido es desde dónde vienes. Entonces, pensar con nombre y apellido es como aquello que te radicaliza, que te hace entrar en raíz, ¿no? A producir un pensamiento bien situado. Y entonces dice, tiene que ser como el punto de Arquímedes, ¿no? O sea, el que desde donde tenemos que empezar a reflexionar y entonces cada quien lo tiene que hacer desde su lugar, desde donde le toca. Y dice, y cuando yo me dispongo a pensar, entonces, y hago filosofía, ¿no? Yo soy quien hace filosofía, no es que la filosofía filosofa a través de mí, ¿no? No es que el espíritu absoluto usa al ser humano para poder realizarse en la historia, sino que dice, no, si yo me quedo callado, la filosofía se queda callada. Entonces es como una manera de agarrarla, ¿no? O sea, de agarrar ese espíritu, así como de los pelos y decir, no, o sea, me revelo. La filosofía no me filosofa a mí, soy yo quien filosofa la filosofía. Entonces, él trata justamente como de llevar a cabo esta inversión y desde ahí se atreve a pensar un montón de cosas que le van pues abriendo perspectivas completamente nuevas. Claro, son nuevas y no, porque dice Rosenzweig, esto que yo estoy haciendo no es que lo invento yo, o sea, hay una tradición de gente que viene pensando así, quizá no lo habían dicho de esta manera, y él empieza como a reconstruir un poco algunos de estos filósofos, ¿no? Por ejemplo, cita a Kierkegaard, en algún momento a Nietzsche, ¿no? En un sentido medio negativo Nietzsche, pero también se atrevió a pensar desde su propio problema, ¿no? Y desde su persona. Entonces, dice, es necesario como empezar a reconstruir esta tradición
y de producir un nuevo pensamiento. Entonces, a su filosofía él la llama así, nuevo pensamiento, en el sentido de que no es un pensamiento del pensamiento, sino que es un pensamiento ligado o enraizado en la existencia. Y bueno, va a ser un trabajo muy profundo y va a plantear como muchas vetas de investigación. Por ejemplo, él va a decir, bueno, se ha hecho filosofía, pero al margen del ser humano. Entonces es necesario como trabajar esa realidad, dice, metafísica, ¿no? O sea, que está antes, pero como desde todas esas nadas que han quedado fuera de la filosofía. Esto es importante porque cuando empieza Hegel a pensar lo que hablábamos al principio, cuando empieza a trabajar la ciencia de la lógica y parte del primer concepto que es el ser, pues ya queda excluido ahí el ser humano, ¿no? Entonces dice, hay grandes nadas que están ahí presentes, escandalosas, porque todos somos nadas. No estamos contemplados al interior. Y entonces se va a plantear una metafísica, una metaética y una meta, ay, ahorita se me fue. A ver si ahorita me acuerdo. Pero bueno, son 3 dimensiones para poder, y un metamundo, ¿no? O sea, como lo que está más allá del mundo, o sea, porque el mundo es ya una vez que lo hemos conocido, que lo hemos conceptualizado, pero hay también ahí un más allá, ¿no? Entonces él va a tratar como de traer a la luz todas estas nadas. Y es como es muy interesante cómo trabaja estos temas y cómo va explorando, pues realmente universos completamente dejados de lado simplemente porque están en el ámbito de la existencia. Entonces, si quisiéramos aquí un poquito resumir, ¿no? Hacia dónde va Rosenzweig. Cuando él hace la comparación entre la filosofía de Hegel y la filosofía que él está desarrollando del nuevo pensamiento, él parte mucho de su tradición, ¿sí? Su tradición judía. Y hay cosas muy interesantes en esta tradición y que él trata de rescatar. Por ejemplo, a ver si me estoy tratando de ir a la parte de la tesis para no irme por las ramas. Cuando habla de la historia, dice, todo el cristianismo se ha dedicado a traer el reino de Dios a través de la historia. Pero no lo traen. El tiempo pasa y no lo traen. O sea, no llega nunca. Y entonces él dice, no llega nunca y no llegará nunca. Porque desde ese planteamiento que lo propone... Disculpa, ¿puedes repetir esa frase? Es muy importante. Para mí, bueno, yo estoy tomando nota. A ver, eso que acabas de decir, gracias. Sí. O sea que el cristianismo no puede traer el reino de Dios, ¿no? O sea, no lo va a traer nunca, dice Rosenzweig, porque está mal planteado el tema. O sea, parece que vamos llegando como en una asíntota, así que ya casi, ¿no? Ya casi vamos a llegar, pero nunca llega. Y dice, nunca llega porque el modo como se comprende la historia desde el cristianismo es una manera, es un mal infinito. Dice, ese es el infinito matemático. A ver, que alguien me diga, ¿cómo se cuenta el infinito? No se puede contar. Al final te ponen ahí un signo de 8 al revésado, pero no se puede contar. O sea, desde un punto de vista matemático siempre puedes agregar algo más y entonces el infinito es como una idea abstracta que nunca llega. Entonces, eso le pasa al reino de Dios. Y bueno, y esto es algo
yo le he dicho al maestro en la filosofía de la liberación también. Ahí yo veo el mismo problema. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, él dice, ¿de qué se trata más bien el reino de Dios? Si el reino de Dios hay que construirlo ya, ahora, ¿no? Ahora mismo. ¿Y cómo se construye el reino de Dios? Produciendo relaciones verdaderamente humanas. Entonces, él cuenta en la Estrella de la Redención algo que a mí me parece súper hermoso. Hay una de las fiestas que es después de Yom Kippur. Después de Yom Kippur, o sea, uno ha realmente, o sea, cuando lo ha sentido de veras, ¿no? Y ha hecho el proceso de arrepentimiento y de acercamiento al Creador, entonces se da como una fusión, o sea, otra vez estamos imbuidos de Dios, ¿no? O sea, plenos. Y entonces vamos a la siguiente fiesta, que es 5 días después. Y sabemos que Dios nos ha perdonado porque aquí estamos, ¿no? Estamos todos y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una fiesta en una cabaña, pero una cabaña, dice, construida a toda prisa. O sea, una cabaña que le pones así un techo de palma como se pueda, pero a través de donde pasa el viento, pasa la lluvia, pasa el sol, pasa la noche, ¿no? O sea, tú puedes ver el cielo a través de ese techo de la cabaña. Y se trata de vivir toda la semana en esa cabaña. Comer, beber, estar juntos, o sea, hacer como todo lo más lindo en esa cabaña, con la familia, con los amigos. Siempre se trata de invitar a alguien. Incluso si es alguien muy incómodo, es mucho mejor, ¿no? O sea, justo alguien que desentona contigo, con la familia, alguien que te es molesto, ¿no? A ese tienes que invitar. Entonces, esa semana, dice Rosenzweig, se vive el reino de Dios. De eso se trata. Y dice, y de eso se trata la vida. La fiesta nos viene a recordar que no tenemos que esperar al fin de los tiempos. Tenemos que producir el reino de Dios ya, hoy, ¿no? En el encuentro, estando juntos, poniéndonos felices, haciéndole sonreír al otro. De eso se trata. De ponerle ese contenido vital al encuentro. Sabiendo que Dios está con nosotros, que nos acompaña, ¿no? Y no necesitamos un gran castillo, y no necesitamos la gran construcción, no necesitamos nada. Podemos traer el reino de Dios ahora. Entonces es muy radical Rosenzweig, ¿no? Porque dice, cada uno de nosotros en lo que se tiene que convertir es en testimonio del Mesías. O sea, yo soy testimonio de que Dios existe. Así. O sea, se trata de encarnar eso. No de esperar a que venga el Mesías y salve a la humanidad, sino de encarnar al Mesías. Ándale. No viene, pues vuélvete el Mesías. Entonces es muy fuerte. O sea, su filosofía es revitalizante. Y justamente por eso abandona el ámbito de la historia. Porque dice, la historia nos relanza a la espera de nunca jamás del Mesías, ¿no? ¿Y cuándo va a llegar? Dice, no, aquí se trata de apresurar su llegada, de convertirte en el Mesías. De que podamos ver a Dios en ti, en tus ojos, en tus actos. Y entonces, pues es una filosofía, digamos, súper potente, ¿no? Porque cambia vidas. Y te cambia también, pues, la perspectiva. Y entonces él dice, más que hacer política, ¿no? Lo que tenemos es más bien como incendiar a la gente, ¿no? Porque la política incluso también se empieza a mover
desde un punto de vista de la historia y del Estado, posterga, hace construcciones como instituciones súper pesadas, y luego esas instituciones que son fruto de un consenso, todos nos pusimos de acuerdo y decimos, vamos a hacer esto, de pronto ya se nos vuelve una carga demasiado pesada. Entonces dice, el pueblo judío no ha necesitado una ley, ¿no? O sea, una ley positiva como nos la pone el Estado. Lo que ha necesitado son mandamientos. Sí, y esos mandamientos siempre se interpretan. Porque el mandamiento de no robarás, pues esa es al que tienes enfrente, ¿no? O sea, y eso implica como un movimiento de la subjetividad. O sea, hay que tener claro el criterio. Pero después de tener claro el criterio, no construyas instituciones demasiado pesadas que después se pongan como diques de la vida. Porque de eso va a decir, ¿no? La vida es como un gran flujo. Y ese gran flujo, cuando le pones, ¿no? Barreras, va a llegar un momento en el que esas barreras ya le van a estorbar. Y sí, te va a llevar el agua por un tiempo, pero cuando sea demasiada agua, al final te va a destruir la barrera, ¿no? Y eso pasa con la vida y eso pasa con los estados y las instituciones. Entonces, bueno, a grandes rasgos, como que ese es un poco de la filosofía de Rosenzweig. Y bueno, pues yo creo que una filosofía poco estudiada y sin embargo que habría que revitalizar en este siglo XXI porque necesitamos como más mesías, necesitamos menos postergación del encuentro verdadero. Muchas gracias. Entonces comenzamos una ronda de preguntas, ¿no? ¿Cómo quieres que sea la modalidad, Katia? ¿Por pregunta y respuesta Pues o si que se quieres juntan vamos preguntas? juntando varias, Ajá. porque por ahí luego me puedo extender mucho. Mejor Ok. así, ¿Alguien así tiene alguna juntamos. pregunta que se lea? Yo tengo una pregunta. ¿Sí me Lánzala. escuchan? Sí. Ok. Pues yo he leído un poco La Estrella de la Redención, no la he leído toda, pero yo la entré desde Benjamin. Entonces, no sé, me gustaría saber si Katia tiene algo ahí por la crítica que hace Benjamin, ¿no? Precisamente que la historia siempre va para adelante y esta idea del positivismo y el progreso y la importancia de volver a los relatos fundacionales donde están los derrotados y redimirlos. No sé si ella exploró algo en su tesis o nos pudiera compartir. Igual juntamos otras Sí, preguntas. yo también tengo una pregunta. Cuando estabas mencionando sobre el Mesías como un sujeto, eh, yo más bien lo visualizo a partir, por ejemplo, de la visión de Walter Benjamin, ¿no? Que creo que el Mesías es una especie de como de, no es un sujeto en realidad, sino que es como una comunidad, pues, una comunidad de vida, pues. Entonces, en este caso, por ejemplo, incluso la filosofía de la liberación, incluso hay un video muy bonito donde sale Ernesto Cardenal, donde habla de Jesús, que dice que Jesús es el pueblo, pues. Entonces, ¿Jesús qué es? Jesús es el Mesías. Entonces, pero dice que ese Jesús es el pueblo. No solamente se refiere a Jesús como sujeto, sino que se refiere a que es el pueblo, es una comunidad, pues. Entonces, creo que también ahí la categoría de Mesías es mucho, va mucho más allá de lo individual, pues, ¿no? Sino que va como que a lo comunidad, pues, a lo comunitario, o sea, a la comunidad viviente, ¿no?
Y también sí, cierto, es muy interesante también como lo que mencionas sobre respecto a Hegel, de cómo te atrapa su filosofía, o sea, sus propias categorías, e incluso no sabes cómo salir de ellas, pues incluso no sabes, porque es muy seductor, como tú mencionaste, o sea, y una persona que te seduce es una persona que no te conduce, sino que te seduce. O sea, básicamente lo está haciendo como que a ciegas, pues. Entonces, esto cuando mencioné, por ejemplo, del absoluto, cómo intenta, por ejemplo, él realizar esta captación de la idea de Dios antes de que Dios tenga la propia idea. Es algo muy pretencioso, por ejemplo, de su parte, pues, ¿no? Entonces, aunque en parte yo no lo veo mal, en el sentido de que también tenemos que tener pretensiones, pues. O sea, porque para construir filosofía tenemos que tener pretensión de la construcción de la filosofía, pues en este caso, por ejemplo, la filosofía de la liberación. Y es algo que Dussel constantemente siempre dice, ¿no? Que, por ejemplo, a pesar de que los alemanes tenían esta pretensión tan arrogante, eran sujetos que creían en sí mismos, pues. Entonces, nosotros como latinoamericanos también tenemos que tener esa pretensión de creer en nosotros mismos, pues. De decir, ¿sabes qué? Nosotros también podemos crear filosofía, pues. Entonces, tengo esa pregunta sobre cómo ves la perspectiva esa de la comunidad y también está ¿cómo explicarlo? Como esta relación del absoluto, o sea, del absoluto, o sea, de Hegel antes de la posición, antes de la creación de Dios, del verbo, o sea, de que el verbo se hiciera carne. Eh, más bien, más bien mi pregunta sería, ¿cómo, por ejemplo, pudiste, en tu caso, deshelenizarte? Porque esa sería la palabra, ¿no? A partir, por ejemplo, de los elementos, o cuáles fueron los elementos más fundamentales que te brindó, en este caso, Rosenbach, para poder salir como de ese hoyo, pues, ¿no? De ese horizonte de sentido de que te brindó, que te proporcionó Hegel. O sea, ¿cómo pudiste salir de ese agujero en el cual te introdujo Hegel? Y, por ejemplo, en este caso, con la crítica de Franz Rosenberg, pudiste salir de ahí, pues, ¿no? O sea, si me pudieras contar un poquito cómo fue ese proceso para ti. Claro. ¿Partimos así o alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta de casualidad? Claudia, Gladys, ¿alguien? Jano. Yo tenía un maestro, maestro de Hegel, que se llama Ignacio Palencia. Y leíamos con él párrafo por párrafo la ciencia de la lógica. Sí, eso sí Y, lo leí en su tesis. y yo me acuerdo que luego leíamos y decía, ¿alguna pregunta? Y todos quedábamos en silencio. Y entonces, si uno no decía nada, seguía leyendo. Y ya me empezaba yo como a sentir así picor en la cara de nervios, porque yo decía, no, que ya no quiero que siga, pero no sé ni qué preguntar, ¿no? Entonces le decía, maestro, yo estoy antes de la pregunta, o sea, no he entendido nada. Espero que no sea el caso de... Palazuelos tiene una pregunta, levantó la mano, creo. Bueno, Katia, muchas gracias por tu conversación, tu lecture que nos trajiste ahorita en esta tarde. La verdad, muy, muy humana, en pocas palabras, muy humana. Lo puedo definir así. Hegel, híjole, en mis tiempos, en mis días, híjole, leer a Hegel, Hegel se preguntó cómo poder hacer una filosofía en relación a su contexto histórico, que eran 300 estados fragmentados, cómo poder hacer una filosofía para el pueblo común, que lo pueda entender.
Y se metió tan profundo, que nadie lo entiende. y se metió tan profundo, lo que quiere decir es que me puse a ver las semanas pasadas, porque sabíamos que nos ibas a traer esto, y encontré hasta videos decir, Hegel para principiantes, Hegel para domis. Pero muchos decían, tienes que tener todo un marco conceptual, todo un marco filosófico, presuponer todos los presupuestos de la definición de filosofía desde los clásicos, los medievos y hasta Hegel para poder entender, porque Hegel escribe su filosofía presuponiendo que ya entiende ciertos términos tan finos y tan rebuscados o tan difíciles de entender. Y yo volví a hacer mi tarea estos días, Katia, a apuntar palabras, a apuntar términos y significados filosóficos que saca Hegel. Pero más allá de esto, después de escucharte a ti de una manera sintética y de una manera sobre todo, dos chavos en distintos mundos, en distintos universos, en distintas como visiones, un Hegel del siglo XVII entrando al siglo XVIII, con una Alemania como está, con un Rosenberg con una Alemania distinta 200 y tantos años después. Entonces, lo maravilloso de esto es también el contexto religioso. Tenemos a un Hegel protestante con su doctrina y su fe y su manera de pensar del Dios, y tenemos a Rosenberg que es entrando a la tradición judía y encuentra, se le revela a él mismo la filosofía. Pero hay muchas cosas que empatan ellos dos. La revelación del entendimiento de la filosofía, ambos en distintos momentos, Más allá de la crítica, quiero hacerte dos preguntas, así simples, siendo simplista, ¿no? Como si estuviéramos en una buena tertulia, Katia. Yo me recuerdo compartiendo y departiendo acerca de la teoría de Frankl, Viktor Frankl, y la teoría de Pavlov, la teoría pavloviana. Y dijo uno, si estos dos cuates estuvieran viviendo, ¿qué le diría Viktor Frankl a Pavlov en relación a la teoría conductivista? Y Viktor Frankl le diría, en todo te estoy de acuerdo contigo, nada más en una cosa. ¿Cuál? Que yo no soy perro. Porque la teoría pavloviana, su fundamento estaba en la teoría de los procesos de los gases, de los líquidos gástricos de los animales, para entender el comportamiento, si era movido por el instinto o si era movido por la razón o por el conocimiento. Y hizo su experimento y le dijo eso, pero le diría también Viktor Frankl, es que te olvidaste de algo muy importante, la última libertad del hombre. Y esta frase, la última libertad del hombre, relacionándose a la filosofía o la teología de Viktor Frankl, fundamentada en el campo de concentración como judío, la encontró ahí. La última libertad del hombre es la libertad de decidir y nadie se la puede robar. Si estuviera viviendo los dos compartiéndose una buena cerveza alemana, no sé cómo les dicen las cervezas alemanas, una buena Kine, Hegel y Rosenberg, ¿qué le diría? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué le diría? Un supuesto, Katia. En pocas palabras, ¿qué le diría Rosenberg a Hegel? ¿Estoy de acuerdo contigo en esto? ¿Estoy en contra o estoy en desacuerdo, en disentimiento contigo en esto? Y por último, mi última pregunta. Tu tesis la escribiste en el 2010. Han pasado 12 años. La vuelves a leer y la vuelves a releer. Y uno, hablo por mí, cuando me encuentro escritos, cuando era chamaco, cuando era chavito, pues algunas hasta digo yo, ¿qué hice aquí? ¿Qué mejorarías? ¿Qué has descubierto en estos 10 años como scholar, como investigadora, como filósofa del universo de la vida que te ha tocado vivir? ¿Qué le modificarías a tu tesis? ¿O qué le añadirías? ¿Qué le quitarías? Esas serían dos preguntas para empezar. Tengo varias y si hay tiempo se hace, si no, muchas gracias, Omar.
Bien, pues empecemos con la primera sobre Benjamin, y bueno, creo que esta es de las más sencillas. Benjamin en realidad era un asiduo lector de Rosenzweig. O sea, él dice que La Estrella de la Redención era uno de sus libros de cabecera. Y si no es que el más importante. O sea, lo tenía realmente muy en alto y decía que estaba de acuerdo en todo. O sea, que realmente para poder pensar su filosofía, o sea, estaba supuesta la Estrella de la Redención. Y más o menos lo mismo va a decir Levinas también. O sea, Levinas va a comentar en el prólogo, me parece que es, de Totalidad Infinito, que dice, si yo tuviese que citar a Rosenzweig, cada vez que lo utilizo o cada vez que resuena en este libro, tendría que hacerlo en todo momento. Entonces ya es tanto que mejor lo digo aquí en el prólogo y que se dé, por supuesto, que todo lo que digo se basa en la estrella, ¿no? Entonces sí, está muy presente, ¿no? Y yo creo que es también, pues, en diálogo con Rosenzweig. Después, sobre la otra pregunta del Mesías como comunidad, yo creo que sí, o sea, justo ese es el tema que hay que seguir desarrollando, ¿no? O sea, hay muchas ideas en Franz Rosenzweig muy sugerentes. Y por eso es bueno tenerlo como un libro de cabecera, porque está lleno de intuiciones interesantísimas que sería necesario desarrollar en filosofía. Y que bueno, él las pone y son así como esos destellos, ¿no? De los que hablaba Benjamin, que de pronto todo se te ilumina y dices, por allá, ¿no? Entonces, pasa mucho eso con ese libro. Está lleno de ese tipo de ideas. Y bueno, aquí, justamente como decía, el modo como que emprende el cristianismo Rosenzweig va a ser desde la cristiandad. Entonces su visión va a ser también limitada en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que ahí habría pues que seguir trabajando el tema. Después, la pretensión, decías, como algo positivo. Ah, bueno, sí. Yo creo que sí tendríamos que, o sea, es importante esto que dices sobre la necesidad de tener una pretensión de verdad. Creo que esto es algo que sí tenemos que hacer, o sea, es algo inevitable. Si no, no diríamos nada, estaríamos callados si no tuviéramos ninguna pretensión, ¿no? De verdad. Pero también creo que ahora la pretensión de verdad tiene que ir acompañada justamente de la conciencia de que estamos hablando con nombres y apellidos, ¿no? O sea, que hay presupuestos, que hay una historia, que hay un enraizamiento del propio pensamiento y que no podemos evitar estar situados. Y justamente en esto, la última parte de La Estrella de la Redención es así como reveladora, ¿no? Y quizá con esto también respondemos un poco a la pregunta de qué le diría Rosenzweig a Hegel. Yo creo que eso es lo que le diría y de alguna manera la estrella es su respuesta a Hegel. Él dice, el problema no es que no busquemos la verdad, pero hay que ver lo que es la verdad para el ser humano. Y la verdad es la parte que nos toca. Por eso no puede ser una verdad universal aplastante, ¿no? Tiene que ser la verdad que nos toca decir. Y entonces esto automáticamente nos sitúa, ¿no? Y también dice, si el pensamiento convierte en pensamiento todo lo que toca, esto no es una demostración de que lo real o la verdad sea pensamiento,
sino más bien, dice, es al contrario. Es que nos hace palpable que el pensamiento es una limitación, porque quizá la verdad no sea pensamiento, pero cuando la tocamos, como el rey Midas, ¿qué le pasa al rey Midas? El rey Midas convierte en oro todo lo que toca. Nosotros convertimos en pensamiento todo lo que tocamos, pero eso no quiere decir que la verdad última sea pensamiento, sino que más bien lo que podemos tocar es la parte que nos toca. Y ahí el milagro, ¿no? O sea, eso está más allá. Entonces, creo que esa pretensión tiene que ser fuerte, tiene que ser grande, pero también tiene que ser humilde. Y por eso, incluso cuando pensamos, digamos, conceptos muy abstractos, y aquí me parece importante recordar, por ejemplo, la idea que se tiene en la Kabbalah sobre Dios y sobre la creación. Me parece que le llaman Tzimtzum, y dice, Dios para crear el mundo no es que se puso, no es que se determina como es la comprensión del cristianismo de Hegel. No es que Dios agarra y se pone en el mundo, ¿no? Y se determina. No, más bien Dios se quita. O sea, deja un espacio, ¿no? En donde Él se pone un límite y dice, menos yo, no todo es yo. Y el hecho de poder dar esa opción de otredad, esa capacidad de que algo pueda ser libre, es justamente la grandiosidad, ¿no? De su poder. El poder autolimitarse y crear una realidad más allá de sí. Eso, por ejemplo, a mí me parece potentísimo, ¿no? Y yo creo que podemos pensar este tipo de cosas con toda pretensión de verdad, precisamente porque nos da la posibilidad de que la verdad no sea algo aplastante, no sea algo que se impone, sino más bien que deja respirar al otro, que le da su espacio y que dice un poco menos de mí mismo. Y esa es justo la condición para que haya diálogo, ¿no? Para que haya encuentro. Un poco menos de mí mismo. Y bueno, ¿cómo deshegelianizarse? No hay receta. Si quería la receta. Bueno, no tengo receta, pero sí puedo decirte que es muy importante como traducir el pensamiento en vida. Creo que eso es lo más, lo que transforma verdaderamente. O sea, que aquello que estás pensando no solamente lo tengas como materia de tu tesis, sino que trates de ver cómo o qué repercusiones tiene eso en la vida. O sea, el poder precisamente ejercitar ese un poco menos de mí mismo y dejar que el otro acontezca, ¿no? Como otredad y como milagro y como sorpresa. Y a veces no es nada cómodo, ¿no? A veces nos mueve, nos conmueve o nos estorba. Pero ahí también está la capacidad de transformarse y de no quedarse como hermético, ¿no? O sea, creo que el poder ser más permeable por la realidad y por los otros es importante.
porque Hegel no es permeable, o sea, él va así como, brum, o sea, avasalla. Y en filosofía estamos muy acostumbrados a ese tipo de argumentación, o sea, de ir con la espada desenvainada a vencer, a ganar, y no con, más bien con el pecho puesto, como decía Lévinas, ¿no? O sea, con el pecho abierto para que te fusilen. Eso es estar expuesto, vivir expuesto, pero también pues es la posibilidad de ser siempre nuevo, ¿no? Y bueno, pues creo que ya respondí. Creo que Aparte, ya me tengo que ir. sí, sí, de hecho era lo que le iba a comentar porque ya me imagino que tiene mucho trabajo y aparte tiene sus hijos, sí, tiene varias labores que hacer, no me imagino. Pero muchas gracias, Katia, de verdad, de que nos haya acompañado y que nos haya respondido, que nos haya dado esta cátedra y de verdad me parece un gesto muy, o sea, muy humano, como mencionó Pablo Solos al inicio, y muy lindo, la verdad, o sea, la conferencia que dio. Entonces, sí, estuvo muy bien. No sé los demás si Muchas quieren decir. gracias. Agradecer nomás y una disculpa, creo que mi micrófono sonó y mi familia ahí sonó. Creo, no sé, pero muchas gracias. Gracias a ustedes. Compañeros, Luis quería decir algo, a lo mejor, y si es tienes el contigo. micro apagado, Luis. Estamos abusando del reloj y también, como dice Omar, eres mamá y los chicuelos me imagino que ya andan por ahí. Rapidito, ¿cuál es la diferencia del concepto de libertad de Hegel contra el concepto de libertad de Reisenberg? El concepto de libertad fundamentado de que Hegel, desde la perspectiva del derecho del Estado, habla la libertad primero es la voluntad, el impulso, el espíritu de la persona, y después el segundo momento de esa libertad es la moral, y yo creo que lo entendí, ayúdame si lo entendí, el tercer momento sería la ética o la eticidad, que quiere decir que el ser humano tiene autoconciencia para discernir. Pero en el caso de Reisenberg, ¿cuál es el concepto de libertad? No llegué ahí, lo confieso, no llegué ahí, sí, pero yo creo que Reisenberg debe de tener un concepto de libertad. Pues yo creo que sí, mejor dejamos esa pregunta para después porque nos va a tomar más tiempo y son de esas cosas que no se pueden decir rapidito. Sí, preguntas que son muy difíciles de responder. Pero bueno, pues para mí también un gusto estar con ustedes y compartir este momento. Muchas gracias, Katia. Los demás compañeros, Muchas gracias, doctora. Que tenga bonita noche. Gracias. muchas gracias, que entonces tengan una excelente noche. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Bueno, adiós a todos. Feos, raros. Muchas